Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de las reformas en materia de seguridad. En las últimas horas, autoridades de la Secretaría de Seguridad, la cúpula de la Policía Nacional, ha llegado al Congreso Nacional para plantear cambios, modificaciones que son urgentes para hacerle frente al crimen organizado. Hay una serie de propuestas que las vamos a desarrollar hoy. Está a nivel de una propuesta, todavía no ha llegado el proyecto de decreto que entendemos será remitido por la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de la Presidencia de la República para su discusión en el Congreso Nacional. Son reformas que desde el periodo anterior se intentaron, pero en ese desorden de Congreso Nacional del periodo anterior se quedó en una iniciativa engavetada. ¿Qué se ha rescatado y dado las circunstancias que actualmente vive el país, donde tenemos muchas actuaciones del crimen organizado, incluso con mayor acción que la propia policía, aunque los entes de seguridad digan lo contrario? ¿Qué se va a cambiar? Nuestros invitados de hoy, el abogado Hermes Ramírez, es un catedrático universitario, el abogado Alex Berríos, también abogado y diputado por el Partido Liberal, y nos acompaña en línea a través de la comunicación Zoom el abogado Marcos Paz, que es el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. Y me voy a quedar en principio con usted, abogado. Buenas noches. ¿Qué se ha avanzado en estas últimas horas cuando ya se ha comenzado a socializar un cambio en la legislación en materia de seguridad? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a los abogados Hermes Ramírez y al compañero de comisión Alex Berríos. Bueno, hemos estado tratando de estudiar un poco las generalidades que nos explicaron ayer la Secretaría de Seguridad y la cúpula de la Policía Nacional. Hemos estado trabajando, revisando algunos datos para ver en qué consisten en sí las reformas. Le aclaro, y tal como usted lo dijo también, no tenemos aún las reformas en nuestras manos, no sabemos la profundidad que van a tener estas reformas, pero de una u otra forma nos estamos preparando, tratando de ver algunas líneas, tratando de ver algunos temas, tratando de ver algunos detalles, y bueno, esperemos que en los próximos días ya pueda ser remitida al Congreso Nacional este paquete de reformas, que pueda ser enviado a la Comisión de Seguridad, y luego pues ya como comisión comenzar a trabajar, escuchar opiniones y luego empezar con la discusión del dictamen dentro de la Comisión de Seguridad. ¿Qué cambios surgen, abogado, ustedes en lo que han logrado ya revisar, visto lo que estamos registrando en el país? ¿Dónde hay que atacar? Bueno, se están pidiendo algunos cambios, algunas reformas, tanto al artículos del Código Penal como también del Código Procesal Penal, en donde podríamos hablar así a manera general, donde, por ejemplo, en el artículo 373 es ampliar la persecución a toda la estructura criminal, no solo al que va a cometer el hecho. Por ejemplo, en el tema de la extorsión, no solo al que va a cobrar la extorsión, sino que perseguir a toda la estructura en sí, a todo el que tiene que ver con la estructura, desde el facilitador, desde el actor intelectual, etcétera, etcétera. Se están viendo también algunas agravantes cuando estas estructuras criminales, por ejemplo, utilizan niños, utilizan armas de grueso calibre, dejan prácticamente en quiebra económica a un sector de la sociedad, a un rubro, por ejemplo, o a un núcleo familiar que puedan dejar prácticamente en quiebra total, en quiebra económica. Eso no solo lleva el simple delito de la extorsión, sino que prácticamente mata financieramente a un rubro, a una familia o por qué no decirlo, a todo un pueblo. Y también hay temas como las atenuantes que puedan llevarse a cabo, entendiendo el caso que alguna persona que esté involucrada o que esté dentro de alguna asociación delictiva quiera colaborar y quiera, a través de los cuerpos de inteligencia, brindar información para llegar con los cabecillas de estas organizaciones. De igual manera,
sancionar a los facilitadores, la asociación de terrorismo, y hay otros temas como ya van o vamos a explicar más adelante con las reformas al Código Procesal Penal, de la prueba anticipada, de la incorporación de los debates, la amplitud probatoria, actualizar herramientas tecnológicas, que es muy importante también para que tengan a mano la Secretaría de Seguridad y puedan dar resultados positivos en temas de seguridad a la población hondureña. Es así a grandes rasgos, Rosendo, a manera rápida, que consiste pues lo granado de todas estas reformas que nos explicaron el día de ayer. Muy bien, ya vamos a continuar con el abogado Marcos Paz. El abogado Hermes Ramírez es hecho en los tribunales de justicia. A diario se están enfrentando en procesos. ¿Qué tanto daño hizo a la justicia de nuestro país no tener claridad en muchas de estas leyes que permitieron incluso el avance del AMPA? Abogado Ramírez, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Gracias por el espacio, licenciado Rosendo. Muy contento de poder participar aquí con los demás miembros de este panel, con el presidente de la Comisión de Dictamen y también con el abogado Berríos. En efecto, bueno, hay que entender que es un tema de política criminal. Básicamente, recuérdese que el gobierno de la presidenta Castro había hecho un enfoque de política criminal frontal directo con el tema de los decretos, específicamente de suspensión de garantías, de estados de excepción, que se dieron un pragma de casi 22, 24 decretos, donde había una incidencia directa que tuvo, por supuesto, sus resultados positivos. Tal vez le faltó a la Secretaría de Seguridad dar algún tema comunicacional al final de ver cuáles habían sido en su mayoría, pero se mantuvo controlada la tasa de homicidios. Y por otro lado, ahora con esta propuesta ya no hay estados de excepción, ya no hay decretos, entonces se está queriendo abordar el tema de la respuesta al fenómeno de la criminalidad mediante la revisión exhaustiva de estas figuras penales. Si usted revisa el pragma de los casos que se han judicializado en los últimos años, sí eventualmente se han establecido acusaciones por los delitos de extorsión, de crimen organizado y también del tema derivado de las maras y pandillas. Sin embargo, en la práctica, ya concretamente para poder profundizar en la respuesta, sí se ve la necesidad de poder revisar el delito de extorsión y sobre todo esta modalidad de la revelación de secretos, que por lo menos inicialmente es lo que este servidor le ha llamado la atención, la reforma al 272, para tratar de, en este caso, abarcar las conductas de las personas que facilitan la información de los núcleos cercanos a la víctima y que le dan esta información a los grupos de criminalidad organizada para poder aprovecharse de esto y después extorsionar a las personas. Hay rubros bastante afectados, como el tema de transporte, el tema de los emprendedores, porque las personas de contabilidad que trabajan alrededor de la víctima, las empleadas domésticas, los guardias de seguridad, los conserjes, los choferes, hay una gran cantidad de personas que están dentro del vínculo cercano de confianza de la víctima, que trasladan esta información a los grupos de criminalidad, unas veces por rencor, por debido impago quizás de cuotas pendientes salariales, o en su defecto por querer también sacar provecho propio. Pero sí se han judicializado causas. También habría que revisar la necesidad de volver al viejo modelo del juzgado de extorsión, porque recuérdese que la presidenta de la Corte en un solo decreto volvió a unificar lo que fueron los juzgados especializados que se habían creado en el pasado, que habían costado mucho dinero crear, porque fueron jueces que entraron por oposición a estos cargos, y había un juzgado especializado de extorsión. Ahora es un juzgado que mira todas las causas y creo que eso también ha entorpecido un poco, que había que revisar cuál ha sido la mecánica, porque se tenían juzgados separados de corrupción, juzgados de extorsión y habían otros juzgados de crimen organizado que se estaban dando de jurisdicción nacional. Entonces habría que revisar exhaustivamente, pero es una respuesta al fenómeno del delito que le está dando el presidente Afura en esta propuesta que se envió del Ejecutivo al Congreso para que el Congreso la analice en el tema de la separación de los poderes. Este punto de realizar investigaciones e incluso proceder con ese núcleo que facilita información puede ser clave para enfrentar en forma definitiva la extorsión, porque hasta ahora la policía quedaba de ver, por lo menos de el delito como tal de la pasada administración, esperando darle el beneficio de la duda a la actual autoridad de seguridad, ha sido imposible controlarlo.
Mire, creo que también hay que ver el fenómeno de la extorsión desde el punto de vista del delito. La naturaleza del delito es un delito pluriofensivo. Yo escuché la declaración del ministro de Seguridad que tenía ciertas limitantes en la figura delictiva, pero creo que tal vez él no tenía bien la precisión conceptual del delito. Aunque sí me alegra mucho los viceministros que tiene, son viceministros de lujo, mi viceministro Rommel y Messier, que yo los conozco en la trayectoria profesional que hemos tenido en los últimos años. Sí creo que ellos están un poco más enfocados, manejan más el tema de la política criminal y estudian las figuras con exhaustividad. Pero el delito de extorsión es un delito pluriofensivo, no solamente se afecta el patrimonio de la persona, sino que se afecta la vida, si se le quita la vida de la persona, se le afecta la integridad emocional, la integridad psíquica de la persona, se puede afectar incluso otros bienes jurídicos, por eso se le denomina pluriofensivo, porque afecta a varios bienes jurídicos, no solamente el patrimonio. Ahora, anticipar estas figuras y estas conductas en este primer examen, ellos están planteando la reforma inicialmente a 11 artículos, 7 del Código Penal y 4 del Código Procesal. Cuando usted analiza, si es necesario, darle reflexión al tema de lo que es el artículo 373 de la extorsión, pero al mismo tiempo están planteando elevar la categoría de los grupos de criminalidad organizada a meterlos en el delito de asociación terrorista del artículo 587 del Código Penal. ¿Para qué? Para que en esa amplitud de respuesta delictiva se operen las leyes de inteligencia, porque recuérdese que está la ley de Consejo de Defensa y Seguridad, está la ley de inteligencia y también hay otras leyes como la de lavado de activos que puede permitir, pero hay ciertas conductas que hay que revisarlas, porque yo miro muy básico inicial, solamente 11 artículos en este primer examen que ellos están planteando. Hay que abrir el debate. O sea, para usted esto debe ser mucho más profundo, porque si en efecto usted no puede tener ventas de chip tan desordenadas como existen actualmente, que una persona puede tener registrados mediante su sistema directa y exclusivamente de control, 5 chips de una compañía, 5 de otra, solo ahí son 10, más todos los que puede comprar de prepago en la calle, deduzca usted cuántas cantidades de chips puede tener una sola persona. Y por el otro lado, tiene también habilitada en la vía administrativa lo de las denominadas billeteras electrónicas, que ha venido a facilitar más a los grupos de criminalidad organizada, romper la trazabilidad financiera y facilitar el tema de la extorsión. Estos temas son delicadísimos y necesitan una reforma más estructural. Bueno, estamos ante una reforma muy, pero muy profunda, y viendo los otros elementos, abogado Berríos, que se están desprendiendo, como el hecho de declarar organizaciones terroristas a quienes están en todo este proceso criminal. Ya Estados Unidos lo ha hecho con grupos antisociales que operan en Honduras. Incluso abre la posibilidad, no para pedirlos en extradición. Estados Unidos se abroga el derecho de venir y extraerlos. Pasó con Maduro, el caso más sonado, pero se van a hacer todas estas revisiones. ¿Para cuándo esperan ya tener un panorama claro? Porque aquí esto los especialistas, y hoy nos decía el abogado Paz, debe ser para ayer. Abogado, buenas noches. Definitivamente, un saludo al pueblo hondureño y contento de poder participar aquí con ustedes. Mire, yo he sido el principal crítico en la zona norte del presidente Afura y del ministro recién nombrado, en el sentido que he visto cómo han atendido otras temáticas con mayor celeridad que la de seguridad, llámese bacheo, temas de los contratos laborales y un sinnúmero de situaciones que son importantes y que el presidente le ha dado la importancia debida, pero a este tema de la seguridad yo he reclamado que no se le ha dado la atención necesaria. Y siempre he mantenido el punto que no solamente es urgente, porque el tema de la seguridad es un tema no solo de urgencia, sino de supervivencia. Nosotros allá en la zona norte, que es el epicentro económico, realmente sufrimos todos los días una cantidad de delitos enorme, y lo que hemos recibido el día de ayer como Comisión de Seguridad me mantiene ilusionado, sobre todo porque yo soy el que he estado reclamando y llamando la atención y pidiendo que se ataque este tema. Me llena de ilusión porque sentí en la explicación que dio la cúpula policial, el ministro de la Seguridad, un deseo genuino de poder atacar esta situación. Sin embargo, como litigante y profesional del derecho, vi algunas debilidades en los artículos que están promoviendo para sus reformas. Es decir, vi algunos artículos que realmente no necesitan cambios, realmente ya existen en la ley. Entonces me preocupa más que todo, veo que sí hay voluntad política, pero me preocupa esos asesores técnicos que de repente pueda estarse rodeando la Secretaría de Seguridad
Por supuesto, eso solo es un borrador y realmente lo que se planteó son términos generales. Yo esperaría que al conocer a profundidad el instrumento que nos han dejado y nos van a proporcionar para nuestro estudio y análisis, pueda tener un sinnúmero de situaciones mucho más detalladas que nos puedan hacer cambiar de opinión de forma preliminar. Y si no, pues por supuesto, para eso estamos nosotros también como Comisión de Seguridad, para poder aportar elementos, para poder llamar a los diferentes sectores, no solo a socializarlos, sino también a hacer aportes. Me encantaría que participaran, por ejemplo, fiscales, pero no el fiscal general, fiscales de carrera, fiscales que van todos los días a los tribunales y que saben perfectamente qué es lo que se les dificulta para poder llevar a cabo estos procesos. Igual jueces, no me refiero a la presidenta de la Corte Suprema, sino poder traer a la mesa a jueces que combaten todos los días en materia de extorsión, que después de un autoacordado pasó a formar parte de todo un circuito de criminalidad organizada, poderlos escuchar también a ellos, porque ellos nos tienen que dar los elementos, licenciado, para poder combatir eficazmente la criminalidad, por supuesto, siempre respetando los derechos de cada uno de los encausados, pero esa es nuestra voluntad y al menos yo soy un aliado fiel de poder darle una solución y no solo al delito de la extorsión, porque esto es lo que está de moda, ¿verdad? Persecución al delito de la extorsión. No queremos que esto se vuelva una especie de tema político, sino atacar realmente a un nivel técnico y objetivo esta situación y un compendio de delitos, porque nosotros estamos sufriendo todos los días en la zona norte y en todo el país, por ejemplo, femicidios. Estamos viendo diferentes tipos de delitos, lavado de activos, hurtos, robos, en fin, es un compendio de delitos que es lo que hay que analizar. Si vamos a hacer una reforma, por supuesto, tiene que pasar por la opinión de la Corte Suprema de Justicia y nosotros esperar a ver qué es lo que opinan ellos para poder continuar trabajando en este sentido. Muy bien, hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a ver estos otros delitos que se van a incorporar y que el abogado Berrío ya los adelantaba. El tema de los feminicidios se ha disparado en los últimos días. El narcomenudeo, que está muy asociado, por cierto, con el tema de las bandas criminales, de las pandillas, y eso ya ahora no es un asunto de las grandes ciudades, es en todo el país que nos volvimos ya consumidores de estupefacientes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los profesionales del derecho Hermes Ramírez, el abogado Alex Berríos y Marcos Paz. Bueno, el tema de las penas. Hay quienes dicen se cometen errores cuando nos dicen hay que subir las penas a 30 años, a 25 años, incluso hasta la privación de por vida. Ayer lo ha aprobado El Salvador en una propuesta del presidente Bukele. Alguien que delinque en asociaciones terroristas, que así consideran a los grupos antisociales, va a quedar guardado en prisión por el resto de su vida. Aplicando estos modelos a Honduras, ¿es viable pensar en eso, abogado? ¿O qué dice la academia? Mire, desde el enfoque de vista de la política criminal, recuérdese que el modelo de Bukele es un modelo precisamente represivo. Pero lo importante es no solamente ver la naturaleza del modelo, sino que ver los resultados. Los resultados están a la vista de todos. Obviamente, si usted tiene resultados positivos en la política criminal que ha establecido el presidente Bukele, si tiene resultados positivos en la política criminal que ha establecido el presidente Trump, donde le da también con bastante fortaleza, hasta le cambió el nombre a la Secretaría de Defensa, le puso Secretaría de Guerra, donde frontalmente está abordando una temática. Si usted tiene estos ejemplos de los modelos, cuando también tiene el ejemplo que se está utilizando en Colombia, ¿por qué no adoptarlos en Honduras? Son resultados positivos que se han ido adoptando. Usted ve la legitimación popular que se tienen en estos modelos también, porque la ciudadanía es lo que demanda precisamente de que los funcionarios tomen decisiones frontales sin miedo. No hay que ser timoratos como funcionarios, y ese es el mensaje para los funcionarios del Ejecutivo que están formando parte de este gobierno. Si hay una legitimación popular para poder tomar decisiones frontales, hay que hacerlas en este momento. ¿Qué más va a esperar?
hay que ponderar el tema de derechos humanos por un lado, pero por otro hay que darle respuesta a la ciudadanía. Y aquí en Tegucigalpa nosotros vivimos una burbuja. Recuérdese toda la realidad que se está viendo en el interior del país. Por eso es importante revisar exhaustivamente estas leyes, hacerlas más integrales, pero sobre todo también adoptar aquellas cosas positivas que se están dando en el modelo de Bukele. Y una de ellas precisamente es verificar el juzgamiento de conductas que están relacionadas con temas de femicidios, con temas de violaciones y con temas de corrupción, que hay que revisarlos. Esas cosas totalmente hay que hacer un establecimiento de una reforma profunda. Es decir, asunto de revisar penas va a ser clave en el marco de estas reformas que todavía, debemos decir, no se conocen a profundidad, solamente hemos escuchado avances de que existe la voluntad, pero que esto debe ser rápido. Sí, presidente. Posterior a la Semana Santa ya la Cámara Legislativa deberá tener un panorama claro de la discusión. Sí, el presidente Tomás Zambrano lo dijo ayer, precisamente, se va a esperar que se remita de forma oficial la propuesta. Inicialmente se tuvo el acceso, que eran 11 artículos, 7 del Código Penal, 4 del Código Procesal Penal. Ya se nombró la Comisión Ordinaria de Seguridad, que el diputado Marcos Paz, que tiene experiencia en estos temas, va a ser el diputado que va a presidir la Comisión Ordinaria. Está acompañado de diputados como el diputado Sarmiento, el diputado Berríos, que son conocedores del asunto. Más bien el diputado Sarmiento fue presidente anterior de la Comisión de Seguridad del Congreso. Entonces, estos temas no son políticos. No se puede ver el tema de seguridad como un tema político, porque es un tema de país y sobre todas las cosas. Y hay que decirlo claramente, la política pública de todo gobierno debe ser el tema de seguridad, porque no puede haber desarrollo del país, desarrollo de la persona humana, si no hay seguridad colectiva, si no hay seguridad ciudadana, que es un aspecto, un bien jurídico primordial de toda sociedad, y el Ejecutivo tiene que estar claro. Se están analizando propuestas, se van a analizar, pero tampoco propuestas que vengan a invadir la esfera del ciudadano, propuestas que tengan claro el debido proceso, que tengan claro el respeto a la intimidad y sobre todo el respeto al derecho del ciudadano, porque tampoco se van a aceptar propuestas que vengan, en este caso, a justificar debilidades en la investigación, porque si este es un tema de que solamente se quiere ver que es la ley penal la que tiene sus vacíos, pero también hay que ver que hay también negligencia en las investigaciones y se ha invertido cantidad de dinero en presupuestos. Las únicas 2 secretarías de Estado que nunca se tocan los presupuestos son Defensa y Seguridad, y además, pero se necesitan y siempre van hacia el aumento. Se necesita ver también resultados exhaustivos, pero como decía el diputado Berríos, hay una exigencia popular. San Pedro Sula, obviamente mi ciudad adoptiva, representa el Valle de Sula el 50% del Producto Interno Bruto, seriamente afectado por el tema de criminalidad organizada, narcomenudeo, maras y pandillas, con el tema de la extorsión, pero hay que hacer la revisión exhaustiva en el tema de las leyes que tienen que ver con comunicaciones, del tema de las billeteras electrónicas, que son prohibidas en otros países las billeteras electrónicas, porque rompen la trazabilidad y afectan gravemente a la ciudadanía. Entonces son temas que se deben de analizar. Creo que hay bastantes diputados que conocen la materia en materia de seguridad, en materia penal, y son diputados que también litigan y ejercen profesionalmente. Por lo tanto, existe esta voluntad. Creo que ellos salomónicamente han podido evaluar este tema de la propuesta, pero lo que se quiere es eso, precisamente. Bueno, incluso hay 2 figuras que me gustaría la intervención de Alex y del abogado Paz, que perfectamente, cuando se abra el debate, podrían ser hasta consideradas cuando se llega a temas ya que son mucho más delicados. El tema de la pena capital, que alguien por ahí lo mencionó, no está contemplado, pero aquí tenemos figuras como la consulta, que se aprobó hace muchos años y bien podía ser ahora en las circunstancias de seguridad que se le pregunte directamente también al pueblo de eventuales cambios para escuchar qué es lo que está sintiéndose en la calle, porque reiteramos, no solo es el tema de los grupos antisociales, los feminicidios que usted nos adelantaba, abogado, eso ha tenido un alza exponencial sin precedentes. El tema de la tenencia y portación de armas. Bueno, aquí tenemos circulando ya casi 1 millón de armas sin registro. Y sobre todo esto se tiene que integrar la reforma y de repente está consultarle al pueblo. ¿Es viable esto? Sí, mira, el artículo 5 establece mecanismos de consulta ciudadana. La Constitución de la República es clara. En el tema de la amnistía hay que revisarla exhaustivamente porque también hay un problema de la importación. La mayor parte de estas armas que circulan en el país vienen de la importación, es decir, vienen de otros países, porque Honduras no es un país fabricador de armas. Generalmente Honduras es receptor de las armas que se producen y se fabrican en otros países. Pero es un problema de importación. Y lo otro, que también la legislación en el tema de armas del registro también representa un cuello de botella, porque no hay registros balísticos en todas partes del país, que esa es una imposibilidad. Y lo otro, la proliferación de empresas de seguridad que han existido. Como el delito es un negocio,
El delito es un negocio y hay que entenderlo desde esta vía, porque si, obviamente, si no existiera delito, no existieran empresas de seguridad, no existieran fiscales, no existieran policías. Pero cuando usted analiza el andamiaje estructural del país, usted se da cuenta que en ciertos sectores sí hay un fenómeno delictivo que hay que evacuarlo, no solamente en el tema de las reformas estructurales, sino que también en el tema del compromiso de las corporaciones municipales. Porque aquí hay una ley de justicia, en este caso municipal, que tiene un director de justicia municipal, que es una ley de policía y convivencia ciudadana desde hace 26 años, que es una figura totalmente obsoleta, que hay que revisarla, la justicia municipal. Y lo otro, que es la otra legislación, en el tema de violencia de la mujer, la ley contra la violencia doméstica, desde el año 97 está esta ley. Ha venido a ser, estas dos leyes han venido a ser derecho eficaz, ya no es derecho eficaz, ya es derecho simbólico, derecho obsoleto, ha quedado eso en el desuso, porque son figuras que no están respondiendo a un primer nivel de contención del fenómeno delictivo. Bueno, Alex, el tema de las alcaldías, porque esto es integral, habrá que incorporarles en la propuesta. También pueden jugar un papel importante con cambios, con incorporarse a esta lucha contra la delincuencia, siendo buenos facilitadores. Hay alcaldías que, con todo el respeto, deben tener controles sobre muchas ventas. Mire, y refiriéndome un poquito atrás a los comentarios que se hacían, el tema de catalogar la situación de la extorsión como una organización terrorista, me parece que es un paso positivo y sobre todo alineándonos a la política exterior de seguridad de nuestro aliado más grande, que son los Estados Unidos de América. En ese sentido nos va a dar la posibilidad de poder accesar no solamente a recursos, sino también a inteligencia y a diferentes tipos de apoyos que pueden venir desde los Estados Unidos. En ese sentido, considero que es un paso bastante positivo. Y el tema de los aumentos de penas, mire, licenciado, yo considero que se necesitan algunas reformas, pero con lo que tenemos hoy, el ministro de Seguridad y la cúpula policial deben dar resultados. O sea, puede trabajar perfectamente. Puede trabajar perfectamente. Claro. Nosotros, el pueblo hondureño no está esperando a que se den estas reformas. Ellos pueden trabajar con lo que tenemos hoy y hay buenas herramientas de las cuales se disponen actualmente. No quiero que esto sea una excusa para que dejen de darle respuesta al pueblo hondureño. Estamos de acuerdo, somos aliados para cualquier oportunidad de mejora, cualquier reforma que se necesite y tenemos el valor y lo hacemos con amor a Honduras, no de una forma como una afrenta o desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico y objetivo, porque queremos nuestro país, queremos ver a nuestras familias bien, seguras, en paz, trabajando y desarrollando sus inversiones. En ese sentido, con lo que hoy tenemos podemos trabajar y dar grandes resultados. Por supuesto, vamos a acompañar cualquier tipo de reforma, hay que estudiarlo, sobre todo que no afecte derechos fundamentales, pero podemos acompañar varias reformas importantes. ¿Cómo llevar ese tema de los derechos humanos, que siempre genera polémica por cuanto una acción coercitiva de la autoridad termina con acciones, y no solo de la institucionalidad, sino incluso de organizaciones no gubernamentales y hasta entes internacionales que están viendo el error para criticar? Planteo esto porque en su momento yo recuerdo una frase que fue célebre de Bukele, que incluso le dijo a unos representantes de Europa que les iba a mandar a todos los antisociales para sus países. Pero aquí en Honduras, ¿cómo se debe plantear este punto? Mire, tenemos que aprender a ver y a alabar las cosas buenas. Y para nadie es desconocido que El Salvador ha tenido resultados positivos. Sin embargo, también tienen oportunidades de mejora. Yo quisiese que del pueblo hondureño no ambicionáramos solamente un plan Bukele, sino que ambicionáramos un plan mucho mejor, un plan en el cual se puedan conseguir estos resultados importantes que estamos buscando sin la necesidad de tener que afectar derechos fundamentales de las personas. Por supuesto que se puede lograr si hay países en Europa que respetan los derechos humanos y tienen una conservación de la seguridad mucho más alta que la que tenemos hoy. Entonces yo considero que sí se pueden hacer algunos ajustes, pero sin la necesidad de repente de infringir los derechos fundamentales de una persona. Hay diferentes modelos que se pueden revisar, licenciado, que yo no las vi en el borrador de las reformas, pero por ejemplo podemos tocar la figura del procedimiento abreviado, que es un beneficio que se le da a algunos reos y que prácticamente reduce las penas a la mitad. De repente podemos desarrollar un compendio de delitos en el cual
ciertos reos no puedan accesar a este beneficio. Y alguien me va a decir, bueno, pero es inconstitucional. Claro que no es inconstitucional. Si ese es un beneficio, la autoridad puede darle un beneficio a una persona o no. Alguien me va a decir, bueno, le podemos dar, por ejemplo, una mejor cena a un reo que tenga un mejor comportamiento, a una cena básica a un reo que no tenga un buen comportamiento. Entonces, si esa fuera la lógica, también eso sería inconstitucional. Entonces yo pienso que podemos pensar en grande y que tenemos que aprovechar la oportunidad y la disposición, porque sí veo la buena voluntad, se lo tengo que decir, después de la reunión de ayer en la cúpula policial, el ministro de Seguridad y todas las bancadas integradas en la Comisión de Seguridad. Entonces aprovechemos este momento que está viviendo el país, el momento político y sobre todo la voluntad que todos tenemos en la Comisión de Seguridad para poder afrontar estos grandes retos. El caso, abogado Paz, de los menores infractores, ¿cómo se va a manejar o cómo esperan plantearlo en el marco de la revisión de la legislación? Porque aquí nos adelantaba el abogado Hermes que muchas veces se basa el crimen organizado en el uso de estos menores infractores porque cometen un delito y al final ese proceso de rehabilitación, de reinserción, eso es una quimera, eso no existe en Honduras. Entonces, habrá que intervenir en esa línea. Yo recuerdo que hay propuestas que ya las hemos escuchado de algunos compañeros de Cámara de ustedes, más allá de lo que plantea la Secretaría de Seguridad, que hablan de reducción de la edad punible. No sé hasta dónde está el alcance y una eventual denuncia de convenios internacionales, pero en síntesis, ¿cómo esperan abordar este punto? Bueno, tiene mucha razón, Rosendo. Hay que estudiar muy bien todos estos tipos de reformas. Deben ser reformas más integrales, eso estamos plenamente de acuerdo. Tenemos pues una comisión de seguridad muy bien conformada. Tenemos personas que son expertos, por ejemplo, en seguridad digital. El abogado Berríos, que tiene mucha experiencia en campo. Rafael Sarmiento, que fue expresidente de la Comisión de Seguridad, y todo eso nos va a ayudar para facilitar unas reformas más completas, unas reformas más profundas, y por qué no pensar también, pues, ya se presentó en el Pleno del Poder Legislativo por la diputada Saraya Espinal, la reducción de la edad punible, también se puede escuchar. Es necesario de igual manera poder escuchar a todas las organizaciones de derechos humanos. Ya se está mencionando que hay violación a los derechos humanos, pero es también oportuno mencionarlo que toda herramienta fuerte debe ir acompañada de un control judicial, de requisitos, de trazabilidad probatoria, etcétera, etcétera. Pues nosotros estamos dispuestos a trabajar plenamente, trabajar corrido, como decimos popularmente, para darle propuestas claras, primeramente a la Secretaría de Seguridad y luego a la población hondureña. La Secretaría de Seguridad brindarle herramientas claras y contundentes para que puedan trabajar de igual manera al Poder Judicial, a los jueces, al sector investigativo, de una u otra forma también, que juega un papel muy importante, y de eso se trata, pues que podamos trabajar de esa manera para brindar reformas más integrales, reformas más profundas, y como usted lo decía, ¿por qué no ver también otras reformas a otros artículos que pueden venir a amalgamar todos estos que ya ha presentado la Secretaría de Seguridad en el Congreso Nacional? Así que nosotros estamos prestos, estamos dispuestos, como le digo y lo repito, hay personas muy inteligentes dentro de la Comisión de Seguridad, y eso pues lógicamente nos va a facilitar el trabajo y nos va a dar resultados positivos en materia de seguridad. Bueno, y yo digo aquí que hay que proceder a esta aprobación rápido, porque hemos visto que las bancadas tienen armonía alrededor de este tema. Siempre hay discusiones en la Cámara que están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero en estos días que hemos estado hablando de estos cambios, en ninguno de los actores que han participado muestran oposición. Es decir, hay que aprovechar esta coyuntura. Vamos a la pausa. ¿Cómo van a integrar al ejército, si es que se puede integrar? Es un gran aliado y hay quienes aplauden iniciativas cuando se involucra también a la Policía Militar y del orden público. Se van a considerar cómo está el tema presupuestario. La ley puede ser muy eficaz en cuanto a la normativa que se refiere, pero aquí hablábamos con el abogado Berríos.
y el abogado Ramírez, Marco, que si no hay plata, si no se le pone recurso a la autoridad, vamos a quedar en nada. Ya analizamos esto. Bueno, abogado Alex Berríos, ¿cómo entrar en el tema presupuestario, también a planificar? Porque pueden aprobar la revisión de la normativa, pero hay que dotar de recursos, sobre todo aspectos de tecnología. No hay que escatimar esfuerzos porque se va a luchar con un enemigo poderoso. Bueno, yo pienso que nuestras autoridades también deben ser creativas. Es muy fácil solo decir necesito más plata para resultados. Considero que con lo que tenemos hoy podemos hacer un trabajo fantástico, simple y sencillamente revisar si realmente se está desarrollando, si realmente la policía o la dirección de inteligencia está haciendo su trabajo, porque eso es sumamente importante. Usted puede tener el mejor ejército del mundo, pero su dirección de inteligencia está fallando. Es como pegarle a una piñata con los ojos cerrados. Entonces, le está dando seguimiento a este tema y creo que no se ha nombrado todavía al responsable de la inteligencia del Estado. Entonces, creo que hay que atacar primero y sobre todo solicitar, auditar y exigir que cada una de las autoridades cumpla su trabajo. Llámese policía militar, inteligencia, los fiscales, los jueces. También hay que ver, licenciados, si se le está prestando a ellos toda la colaboración y la protección necesaria, porque yo conozco fiscales que exponen su vida día con día y, por ejemplo, no tienen un beneficio de poder trasladarse hasta sus juzgados en un carro blindado. Igual jueces que combaten el crimen, pero si vemos un montón, o lo veíamos antes de este gobierno, y la gente se quejaba de ese montón de prados blindadas que hacían pasarelas en todos los bulevares, y nuestros fiscales, nuestros detectives, nuestras fuerzas de inteligencia y nuestros jueces vulnerables. Entonces hay que revisar también todo dónde están todos esos carros blindados que deberían de estar siendo asignados a nuestros operadores de justicia y para dónde se están yendo estos recursos, porque es bien fácil pedir más, pero si no se está haciendo un buen uso del recurso que actualmente tenemos, entonces no vamos a estar en nada. Entonces considero que primero tenemos que ser responsables con lo que ya tenemos y luego considerar proceder a dar un aumento. Eso es por una parte. Por otra parte, el tema de la inseguridad también es un tema de confianza. La gente ha perdido la confianza en la Policía Nacional y de repente hay que recuperarla o también involucrar a otras agencias de seguridad, porque es tan monstruoso estos delitos que ya traspasan las fronteras y superan las capacidades de, llámese Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Se necesita ayuda, no solo en conjunto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Inteligencia, sino también el apoyo internacional, porque si no, no vamos a poder prácticamente detener este flagelo tan grande. La relación, abogado Marcos Paz, que se debe tener con el ejército, van a consultarles para que hagan sus aportes, partiendo de que históricamente en el país, cuando hay delitos que están resultando complejos para la autoridad policíaca enfrentarlos, se recurre al ejército. Van a tener esa oportunidad, sobre todo por el tema del narcotráfico, que ahí la policía ha tenido sus problemas serios, ya lo vamos a abordar también, y que lo tienen que revisar ustedes, el tema de la depuración, abogado Paz. Sí, definitivamente, Rosendo, hay que reunirnos de igual manera con la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional. Debemos hacer trabajos mancomunados y aquí el objetivo principal es brindarle seguridad a la población hondureña. ¿Por qué no escuchar también a la cúpula de las Fuerzas Armadas? Debe ser un trabajo en conjunto y de igual manera la Comisión de Seguridad va a estar abierta para escuchar a todos los sectores de la población hondureña. Llámese derechos humanos, llámese sector transporte, llámese sector productor, llámense fiscales, llámese jueces, todo lo que tenga que conllevar tema de seguridad y que se puedan sacar logros positivos, es necesario escucharlos y yo no descartaría pues de una u otra forma que podamos hacer un trabajo mancomunado de igual manera con la Comisión de Defensa del Congreso Nacional inicialmente y luego pues con la Secretaría de Defensa Nacional. Aquí quiero recalcar también un punto muy importante, Rosendo, que usted lo decía, que aquí es importante el dinero, es importante la plata, y lo decía yo hoy precisamente a unos compañeros periodistas. No está descartado que también vayamos a solicitar opinión
a la Secretaría de Finanzas, de igual manera a la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional, para ver cómo está realmente la finanza y qué se puede hacer para beneficio de la seguridad en Honduras. Así que estamos dispuestos a escuchar todos los sectores para poder generar reformas profundas en materia de seguridad. Bueno, y aquí hay un tema, abogado Ramírez, que también hay que entrar en su planteamiento: confianza. La confianza que debe tener el ciudadano, porque esto no solo es que lo vamos a trasladar a la policía y eventualmente al ejército que respondan. La sociedad debe ser un aliado, el hondureño bueno, para enfrentar al crimen organizado. Pero, ¿qué de esos procesos de confianza? Bueno, introdujo el tema de la depuración, porque muchas veces la ciudadanía ve y calla por temor a que lo quemen. Bueno, deben de existir mecanismos más inmediatos para poder hacer denuncias a los cuerpos policiales. Creo que es interesante fortalecer el tema de la IDALPOL. Recuérdese que la IDALPOL quedó como una de las instituciones o de las unidades o direcciones internas para poder hacer el proceso de depuración, para poder incluso revisar exhaustivamente la hoja de vida de las personas que están ligadas con la institución policial, pero sobre todas las cosas también hacer un protocolo más riguroso. Recuérdese que la media mundial es un policía por cada 400 personas, que dice en países sin conflictos bélicos, dice Naciones Unidas. Obviamente nosotros, por nuestra ubicación geográfica, por nuestra ubicación cercana a lo que es Estados Unidos y por este tema de México, tenemos que revisar exhaustivamente el número de policías por cada % de ciudadanos que existen en el país, pero sobre todo zonificar. Recuérdese que una de las cosas que han dado éxito en El Salvador ha sido el declarar zonas libres de extorsión, zonas libres de maras y pandillas, ciertos lugares. Y sobre todo, yo que me escribo permanentemente con operadores de justicia de otros países, yo he revisado las sentencias salvadoreñas. El Salvador ha tenido éxito en dos cosas. Uno, en el tema carcelario, porque hizo una reforma profunda en el tema carcelario, algo que nosotros tenemos pendiente desde el año 2012. Y dos, porque ha desarrollado el concepto de peligrosidad en materia de lo que es catalogar a una persona como peligrosa. Algo que en su momento, en el 2015, se aprobó una ley sobre ese tema, pero hay que darle una nueva actualización y sobre todo darle mayor profundidad a ese concepto e incorporarlo en el Código Penal. El tema de la peligrosidad, porque hay personas que por su naturaleza y su vinculación con maras y pandillas son personas eventualmente peligrosas. Pero sobre todo, y eso es importante decirlo, si usted ya tiene el examen de resultados que hubieron en el gobierno anterior de la reinserción de ciertos policías, hay que ver qué es lo que va a hacer el Ejecutivo ahora, qué es lo que va a hacer el nuevo secretario de Seguridad con el tema de los policías depurados, los cuales están demandando que se les pague. Incluso ese es otro de los problemas que hay, porque hay que pagarles el dinero, porque ellos consideraron que se les violentó el debido proceso y hay que indemnizarlo. Pero sobre todo ver qué se va a hacer de aquí en adelante con el tema de la depuración. Y ojo con este punto, vean cómo van surgiendo elementos en materia de seguridad, que es un escenario súper amplio. El abogado Paz hablaba de presupuesto, pues pueden venir asignaciones, esté el embargo y lo dejan en cero, que ha sido una de las quejas que ha presentado el procurador de la República, el abogado Aspra. El otro elemento, el sistema carcelario, que eso hay que revisarlo con mucha puntualidad, porque desde ahí, ahora con los usos de las tecnologías, lo hablábamos extra micrófono, pueden hacer comunicaciones que ponen en peligro al hondureño bueno. Vamos a hacer la pausa y luego venimos al cierre aquí en el banquillo. Seguimos esta noche al banquillo, abogado Marcos Paz. El tema del sistema carcelario. Se ha hablado tanto que aquí probamos con la Secretaría de Gobernación, no se pudo, con la policía no se pudo, con el ejército medio se cambió. Incluso en algún momento se habló hasta de procesos de privatización con servicios de agencias especializadas en seguridad penitenciaria, que se debe revisar porque desde ahí también hay mucha conexión del crimen organizado. ¿Cómo van a plantear estos procesos? Bueno, esto va enfocado básicamente pues, en los sistemas tecnológicos que de una u otra forma se permiten a través de la inteligencia de las organizaciones criminales. Hay que hacer un trabajo profundo también en ese aspecto, en esa línea. Ahí debe enfocar también las Fuerzas Armadas su esfuerzo. Ha estado siendo coordinado y administrado pues prácticamente por las Fuerzas Armadas, y eso es un papel que se debe poner también en tela de juicio, pues debe ponerse también sobre la mesa para que podamos tener control sobre todos esos temas. Ahora usted lo hablaba de la tecnología, ahora con una simple antena pequeñita
puede filtrar internet hacia adentro de un centro penal. Todo eso tenemos que irlo viendo, todo eso hay que analizarlo. ¿Qué va a pasar también con las telecomunicaciones en nuestro país, con las compañías telefónicas? Y todos esos detalles, todos esos temas tenemos que irlos viendo y haciendo los apuntes con responsabilidad, ¿verdad? Porque aquí lo que se quiere es el beneficio en tema de seguridad para la población hondureña. De todos he sabido también que dentro de los centros penales se maneja una gran cantidad de llamadas para el tema de extorsión, para el tema de secuestro, para el tema de robo de vehículos, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que ponerle atención y también hay que dar resultados pronto. No podemos esperar más, debemos darle todo lo que corresponde a los entes de seguridad a su alcance para que puedan dar resultados lo más pronto posible. Bueno, gracias, Marcos. Vamos a estar pendientes y después de la Semana Santa ya se tiene claro cómo está la propuesta, solo está a nivel de borrador, se ha avanzado. Aquí, abogado Berríos, en el país lo que ha sido común son los procesos de intervención para alargar procesos. ¿Lo van a quitar eso ustedes de intervenir para eventualmente salvar la situación? ¿Cómo van a quedar? Bueno, ya tenemos tarea en Semana Santa, quedarnos estudiando todo este tema, el borrador de las reformas. Mire, no puedo decirle si conviene o no una intervención, sino hay situaciones donde sí lo amerita y hay otras donde se utiliza de forma abusiva únicamente para desarrollar una agenda oculta. Por supuesto, hay que razonar de forma técnica y objetiva si se requiere algún tipo de intervención en la administración de los centros penales, pero déjeme decirle que es muy importante lograr concretar ese último eslabón de la cadena. Es decir, desde la fase de investigación técnica en la Policía Nacional tenemos que afinar y trabajar en coordinación con la Fiscalía, los juzgados y el tema de los centros penales. También los juzgados de ejecución hay que revisar su actuar, porque muchas veces se le dan beneficios a los reos que de repente deberíamos de revisar también esa situación para poder contribuir todos juntos a tener un país más seguro. En ese sentido, intervenciones sí o no, bueno, la parte técnica lo tendrá que determinar. Considero que en algunas ocasiones se ha podido dar unos buenos resultados. El caso del general Ramiro Muñoz, quien tengo una gran admiración profesional, sé que es un oficial muy respetado dentro de las Fuerzas Armadas y que de repente incomodó a las autoridades que estaban en ese momento por su buen actuar, y en ese sentido creo que sí hay gente idónea para poder manejar con responsabilidad esta institución, pero repito nuevamente, es un tema de voluntad política y también la deducción de responsabilidad de cada uno en su puesto de trabajo. Nosotros como diputados hacer lo que nos corresponde, la policía, los fiscales y los jueces, y todos juntos contribuir, cada quien haciendo lo que nos corresponde. Bueno, y hablando de todos estos procesos de cambio y depuración, también debe llegar al operador de justicia, al que le toca impartir justicia para que también se ponga bien la venda. Abogado, ustedes que a diario lo enfrentan, es más, hay un proceso que arrancó el Congreso, que está pendiente, que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que al final es parte de un plan integrado que habrá que revisarse cómo se están nombrando y cómo se está cambiando para tener una buena percepción de la sociedad. Sí, nosotros hablábamos al inicio del mes pasado con el presidente Tomás Zambrano sobre la necesidad precisamente de establecer una reforma al sistema de justicia. Es necesario que el Poder Judicial tenga una ley orgánica del Poder Judicial, que no la tiene. Hoy se está planteando una ley, pero del Consejo de la Judicatura, pero es necesario una ley más integral, que es la ley orgánica del Poder Judicial como la tiene España. Se necesita. La vieja LOAT, que es una ley de 1906, todavía sigue vigente en varios de sus artículos. Imagínense cuántos años han pasado, más de 100 años, y todavía sigue vigente varios de sus artículos. Por eso es necesario avanzar en una ley orgánica del Poder Judicial para realizar una reforma profunda al sistema de administración de justicia, que es necesario hacerlo en el país. Y el otro tema, que también va muy encaminado, es verificar los manuales de investigación, porque recuérdese que la Fiscalía tiene 3 grandes agencias de investigación a su cargo. Tiene la ATIC,
tiene la Dirección de Inteligencia, que se creó en el marco de la Ley de Inteligencia, y también tiene la DPI, porque aquí no es responsabilidad combatir la criminalidad del juez, porque el juez no captura gente, el fiscal no captura gente, quien captura gente es la policía, pero también hay un brazo auxiliar de otras agencias de investigación que se debe dar prioridad a revisar estos marcos normativos, porque en el fondo lo que hay es una debilidad en la investigación. En la persona que denuncias hay siempre. Hay un programa casi anual de 90.000 denuncias, de las cuales no llegan ni a 1.000 requerimientos fiscales en ciertos delitos al año. ¿Y cuántas de estas son sentencias legalmente que se llegan a poder impartir en los tribunales de justicia? La estadística es bien baja. Entonces, si usted suma en su mayoría del Ministerio Público, ¿cuántos requerimientos fiscales puede presentar? 20.000 al año, mediante 90.000 denuncias. Entonces, este es un tema que hay que abordarlo integralmente. Bueno, y otro punto que va a ser fundamental, su fortalecimiento, y usted lo adelanta, la inteligencia y la contrainteligencia, que en su momento dio resultado, pero que por circunstancias de los políticos se ha descuidado. Sí, esa es una debilidad. La ley de inteligencia es necesario revisar las actuaciones de la Dirección de Inteligencia, ver usted también la estrategia comunicacional que se debe también acompañar a este asunto, pero sobre todo las facultades del Consejo de Defensa y Seguridad está integrado por los altos funcionarios del país y no se requiere, y este es un tema también de voluntad, porque no queremos funcionarios timoratos en el Ejecutivo, queremos gente que frontalmente afronte los problemas, la sociedad lo está exigiendo y no se necesitan temas para abordarlos con medias tintas. Esto es abordarlo con bastante seriedad, con profesionalismo, pero sobre todo con voluntad, y hacerlo seriamente porque el país lo necesita. Con valor, con valor. Gracias al abogado Alex Berríos, diputado por el departamento de Cortés, al abogado Hermes Ramírez, catedrático universitario, y al abogado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. Buenas noches.